Como anunció ya Tommy, el tema que vamos a ver hoy es pelea la buena batalla de la fe. Y como se dijo, está en 1 Timoteo 6:12, es en la primera parte, pero les voy a leer el texto completo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Para ser un buen ministro de Jesucristo es necesario pelear la buena batalla de la fe. Hay definiciones que tenemos para esto, y como no hay tiempo para perder, esta buena batalla debe ser hoy, mientras estemos en este mundo. No servirá para nosotros si nos sobreviene la muerte o porque somos llamados a la presencia de Dios y el Señor viene a buscarnos. La debemos disputar de esta manera, hoy. Pelea la buena batalla de la fe, lo podemos decir con completa seguridad, no es para inconversos, lo dice que es para los que somos del Señor, para los creyentes. Encontramos la orden de Pablo a Timoteo en el sentido que pelee la buena batalla de la fe. Pero esta batalla no la debemos pelear en nuestras fuerzas, sino echando mano a lo que el Señor nos dio, a la vida eterna, mientras tenga vida cada uno en este mundo. Lo primero que notaremos es la orden de pelear la buena batalla de la fe, tal como leímos ahí, dice justamente así, pelea la buena batalla de la fe. El verbo que se tradujo acá del griego como pelear, lo tenía anotado pero lo borré porque no es necesario, ni lo vamos a entender tampoco. Es el verbo griego que significa luchar entregando todo lo que se puede dar al punto de agonizar. Y mirando la hora, 8:28 son. Nuestra palabra agonía está relacionada con este verbo griego. Es lo que haría un deportista responsable por tener éxito en alguna tarea a la que se dedique. Debe prepararse, debe alimentarse bien, debe hacer un trabajo generoso de derroche de energía en el deporte que practica. Un buen ministro de Jesucristo no puede realizar su ministerio sin poner pasión y altas cantidades de energía, al punto de la agonía, como decíamos la definición del griego. La buena batalla de la fe se refiere a la lucha que tiene todo creyente para mantener intacta la fe, entendiéndose la fe como el todo de la doctrina cristiana, o todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pelear la buena batalla de la fe no es por hoy ni por mañana, es hasta el final de nuestras vidas. Debe ser la meta de todo creyente, y no solamente de aquellos que quieren ser buenos ministros de Jesucristo, sino es para todos aquellos que hemos creído. Y acá tiene que ver mucho la fidelidad que tenemos al Señor. Dice en Apocalipsis 2:10, la última parte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así fue el caso del apóstol Pablo, quien poco tiempo antes de su muerte escribió ahí en 2 Timoteo 4:7, donde leemos algo similar a lo que estamos tratando hoy. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para poder pelear la buena batalla de la fe, debemos equiparnos adecuadamente. Y tenemos la palabra de Dios para que nos dice, nos explica cómo tenemos que equiparnos. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. La buena batalla de la fe no la podemos pelear
en nuestra carne o echando méritos a nuestros esfuerzos propios. Independiente de lo que sentimos o lo que entendemos, tenemos a Dios que nos habla. Ahí en Josué 1:5 nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjense lo que nos dice Dios, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Él estará con cada uno de nosotros en esta pelea. Son 3 puntos los que vamos a ver. Y el primer punto que vamos a ver es pelear la buena batalla de la fe, es no dejarnos gobernar por el pecado. Realmente tenemos pasiones y deseos que nos hablan y nos dicen lo contrario. Nuestro razonamiento humano nos habla a nuestro interior y muchas veces podemos decir que nos dice esto es imposible lograr, tus deseos mundanos van a triunfar, la carne tiene poder para aplastar lo que estás pensando. Y está escrito ahí en Romanos 12:21, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay una consideración especial en esto. Debemos reconocer nuestra condición pecaminosa. Sabemos que no somos perfectos, que somos vulnerables ante cualquier descuido. Y sabemos que ahí cuando nos descuidamos sabemos quién está atrás nuestro para hacernos caer. Aquí tenemos una exhortación en Romanos 6:11 y 12 de Pablo a los romanos. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así también implica la importancia de considerar, de saber lo que somos y la oportuna confianza de hacer lo que corresponde. Estábamos muertos antes de conocer a Cristo. Dios nos dio vida con la obra del Señor. Debemos desterrar la obediencia a las malas intenciones que proceden de nuestro corazón, que siempre tiende a hacer lo malo. Recordemos ahí en Marcos 7:21, nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sale de nuestro corazón. Pelear la buena batalla de la fe significa que nos debemos mantener firmes en la palabra y en el poder del Espíritu, considerándonos muertos a nuestros sentimientos y a nuestro razonamiento humano. No debemos dejar reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal, obedeciendo a las concupiscencias. Estos son estos deseos de no agradar a Dios. Tenemos que hacer lo que Jesús nos dice, tomar nuestra cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. Eso se encuentra en Lucas 9:23. Pablo dice lo mismo ahí en Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una lucha interna que debemos desarticular. Toda obra que no provenga de Dios, la tenemos que alejar de nosotros. Hay un suministro de parte del Espíritu Santo para que cada uno gradualmente vaya ajustando este poder de la carne y aceptemos todo lo que proviene de Dios. Esto sucederá si no hay lucha ni sufrimiento. Ahí en 1 Pedro 4:1 nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Acá Pedro nos muestra el sufrimiento y la muerte del Señor Jesucristo, pero también
nos muestra su triunfo sobre eso. Por tanto, cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a sufrir en la carne, que potencialmente será un triunfo grandioso sobre aquello que debemos dejar, y es salir del pecado. Debemos reconocer que esta lucha y por momentos el sufrimiento van a estar presentes. La vida cristiana sabemos, hermanos, que no es fácil. Y hay 3 preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo seguimos viviendo? ¿Seguimos con el libertinaje de nuestra antigua vida? ¿Seguimos viviendo vida sin sentido? Acá también entra nuestra fidelidad a Dios. Por más que nuestro Señor haya hecho todo, debemos despojarnos del pecado, de tal modo que debemos agradar a Dios. Ese debe ser el objetivo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Para poder proclamar la libertad plena en Cristo, es una decisión de vida que en forma adecuada e íntima que debemos apropiarnos cada uno. Acá les voy a leer 2 versículos de Juan 8:8, del 34 al 36, y Romanos 6, del 20 al 23, que estaban ahí en el PowerPoint. Romanos 8, 34 al 36 nos dice: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 6, 20 al 23 nos dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando leímos ahí en Juan, cuando el Señor habla acerca de la esclavitud, no se está refiriendo a la esclavitud física, sino a la esclavitud del pecado. Hacer pecado significa tenerlo como hábito en nuestra vida. Es malo estar sometido al yugo espiritual del pecado y consecuentemente es una rebelión en contra de Dios. Una vida santa, como sabemos, algo santo es apartado. O sea, una vida santa es una vida apartada para Dios, que necesita cada uno de nosotros con esta vida que le agrademos a Él. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Nuestro logro debe ser reconocer el gran regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado. Viviendo llenos del Espíritu y perseverar en la obediencia a la palabra de Dios. Es por su gracia que hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Y nuestras vidas no pueden quedarse y seguir igual como éramos antes de ser creyentes. Esto lo puedo decir, yo conocí al Señor cuando tenía 31 años. Realmente era muy común volver a hacer cosas de las cuales viví durante todo ese tiempo antes de conocer al Señor. Segundo punto que vamos a ver es pelear la buena batalla de la fe, es leer la Biblia. Qué privilegio es leer la palabra de Dios para que nos alumbre el camino a seguir en este mundo. Hemos de tener oposición en todo sentido de parte del maligno. Hoy hemos leído en este día alguna porción de la palabra de Dios. Realmente esto es algo, un deseo personal, ¿no? Que debemos animarnos unos a otros a hacerlo. Hay tantos medios de comunicación en este tiempo
Pero es raro que algún hermano en estos últimos tiempos me haya hecho esta pregunta, si he leído la palabra de Dios. Yo tampoco lo he hecho, pero debemos hacerlo, hermanos. Ayudarnos a que la palabra de Dios no quede encerrada entre dos tapas. No piensen que estoy diciendo que no se lee la Biblia en la casa. Lo que digo es que nos animemos unos a otros, hasta dentro de la familia, para que el Señor se pasee en nuestro hogar, para que sea toda la familia en concordancia con la Biblia. Encontrar los momentos exactos para encontrarnos con Dios. Leer la palabra de Dios tiene, pero supremos beneficios, amplios beneficios. La Biblia es asombrosa del momento que el propio Dios, el Creador, haya guiado a hombres como nosotros bajo su inspiración a redactarla. Uno puede encontrar historias, profecías, pero lo más sorprendente es encontrar la sabiduría, la profundidad de lo que Dios mismo es. Y sabemos que lo que está escrito en la palabra de Dios no es todo. Está hecha en base a lo que podemos comprender como seres humanos. Sabemos que tenemos una mente finita, que nos encontraremos en el cielo. No nos imaginamos, porque Dios es mucho más de lo que puede estar expresado acá en su palabra. Hay razones lo suficientemente convincentes para que leamos la Biblia, con el hecho asombroso de que el propio Dios está expresado en su palabra. No obstante, Dios desea que sus palabras permanezcan, desea que no permanezcan limitadas al libro. El domingo en la Cena del Señor y en el devocional de ayer, martes Eva en ambos mensajes hizo mención a Éxodo 32:5. Esto siempre me lleva a pensar en la palabra de Dios. Dice ahí en Éxodo 3, del 2 al 5 es. Y les apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de la zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La palabra de Dios es santa y al entrar a leer la palabra, en modo simbólico deberíamos entrar con toda sumisión, así como dejando nuestro calzado, porque al lugar que vamos a entrar, santo es. Y como dice Dios, sed santos porque yo soy santo. También nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso lo vemos en Juan 15:7. En Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Para que pueda permanecer o morar en nosotros debemos conocer a Dios. ¿Cómo vamos a aprender de nuestro Dios si este libro hermoso permanece cerrado? El destino de Dios tiene un fin, nuestro ser interior. ¿Y cómo puede llegar a nuestro ser interior? Es por medio de su palabra. En Hebreos 4:12 nos dice que dentro de nuestro ser la palabra de Dios es viva y eficaz. En nuestro ser, esto dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando leemos la Biblia de forma consistente y en oración, la Biblia se convierte en una parte individual y práctica en nuestra vida diaria. Es decir, nos va revelando en cada momento lo que es la persona de Dios y nos llena con la vida, la luz, la verdad. Nuestra vida espiritual depende de cómo nos nutrimos
de cómo recibimos la palabra de Dios. Si en nuestra vida la lectura diaria hará que lo que vivimos en el punto 1, el pecado no se ha de enseñorear en nosotros. Entonces, si queremos crecer, leamos la palabra de Dios. Si queremos estar firmes, leamos la palabra de Dios. Si queremos seguridad, si queremos paz, debemos leer la palabra de Dios. Cuando eso ha sido a nuestra lectura, nuestro contacto con el Señor, somos lavados, somos limpiados, es lo que nos lleva a pedir perdón, porque nos hace ver la palabra de Dios y nos capacita para ser llenos del Espíritu e impulsados a vivir de la fe. Además, otra razón valedera que podemos expresar es que nos ayuda a madurar espiritualmente. El tercer punto, pelear la buena batalla de la fe, nos llama a la acción. Somos llamados a la acción. Observemos cómo la palabra de Dios nos prepara para la buena batalla de la fe. Ahí en 2 Corintios, capítulo 10, del 3 al 5, nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El enemigo que enfrentamos cada uno de nosotros los creyentes no es la carne y hueso, sino un enemigo espiritual. Y para esto hace echar falta a todos los recursos espirituales que tenemos de parte de Dios. Y cuando no, el apóstol Pablo tiene palabras para orientarnos. Ahí en Efesios 6, 10 al 12 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada uno de nosotros como creyentes precisamos y necesitamos ajustarnos a los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y continuando con la lectura de Efesios 6, ahí en el versículo 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pudimos leer lomos ceñidos de verdad, de la verdad. ¿Cómo usar este cinturón? Debemos llenar nuestra mente, debemos llenar nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultivemos una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalezcamos nuestro espíritu cada día, adorando, alabando a Dios. O sea, debemos dedicar más tiempo al Señor. Qué bueno ha sido este tiempo, hermanos, que realmente a mí me ha bendecido mucho el tema de que escuchar a la mañana los devocionales. Muchas veces pasa de que cuando me toca ir a trabajar, quiero empezar a escuchar un devocional y por cuestiones del trabajo no lo puedo leer.
empiezo a escucharlo y siempre pasa algo y no lo puedo leer. Hemos sido bendecidos enormemente, aún a pesar de estar distanciados, no estar juntos, pero ha sido un tiempo de bendición para la iglesia. Fíjese que aunque no podamos tener las reuniones juntos, hay gente que se ha convertido y el Señor sigue obrando. El Señor, en este tiempo de tanta dificultad en el mundo, el Señor sigue obrando. Debemos vivir una vida íntegra, seamos veraces en toda y cada una de nuestras acciones. Cuando leímos vestido de la coraza de justicia, ¿cómo podemos usar esta coraza? Recordemos nuestra identidad en Cristo, que gracias a Él hemos sido justificados y pertenecemos a Dios. Fuimos hechos hijos adoptivos y vamos a tener una eternidad con Dios, con Él. No creamos las acusaciones que muchas veces recibimos del enemigo, cuando trae a nuestra mente los pecados del pasado, como si estos definieran nuestro presente. Por eso debemos en cada momento pedir perdón al Señor cuando nos equivocamos, cuando pecamos. Tampoco creamos cuando nos susurra que no podemos vencer la tentación. El Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él nos va a ayudar. Pidámosle a Dios que sea nuestra ayuda, a poder vernos como Él nos ve. Recordemos que nos ha concedido poder para vencer y a actuar siempre como Él desea que lo hagamos. Cuando leímos calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo usar este calzado? Permitamos que la paz de Dios llene nuestro corazón cada día. Pasemos más tiempo con el Señor. Fortalezcamos nuestro espíritu, nuestra relación, nuestra comunión. No dejemos que las trampas del enemigo impidan nuestro avance. Afirmemos nuestros pies. Pidamos a Dios que nos dé valentía, como oraba hace un rato Alberto, para compartir su evangelio de la paz con todos los que nos rodean. Esto está relacionado con el punto 2. Y si no leemos la Biblia, no vamos a poder compartir fehacientemente la verdad del evangelio de salvación. Por eso debemos prepararnos. Cuando leímos con el escudo de la fe, ¿cómo usar el escudo de nuestra fe? Otra vez el punto 2 entra en acción nuevamente. Leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasemos más tiempo con Dios. Llenemos nuestra mente de la verdad sobre Él, sobre quiénes somos, con relación a Él. En el versículo 18 comenzamos leyendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración también debe estar presente en este llamado a la acción. Acá tenemos el carácter general de la vida de la oración de nosotros los creyentes. Cuando leímos toda oración y súplica, nos dice de la variedad de oración que debemos hacer. En todo tiempo, nos orienta a la frecuencia, o sea que debemos orar siempre, hermanos. Cuando leímos en el Espíritu, nos habla de la sumisión que debemos tener en el tiempo de la oración. Nos estamos comunicando con el Creador y debemos ser sumisos. Cuando leímos toda perseverancia, nos insta, nos lleva a una actitud de persistencia, de constancia. Y para terminar, Dios conoce todo lo de cada uno de nosotros, lo más íntimo de cada uno, lo más íntimo de nuestros deseos. Y Dios ha de obrar. Pelear la buena batalla de la fe es no dejarnos gobernar por el pecado, como pudimos ver. Pelear la buena batalla de la fe es leer la Biblia. Pelear la buena batalla de la fe
somos llamados la acción. Entonces, hermanos, tengamos el ánimo suficiente para erradicar lo malo que puede influir en nuestra comunión con Dios y con los que nos rodean. Y el estar en contacto diariamente con nuestro Dios nos elevará a una posición de que en el llamado a la acción podamos combatir con las armas que Dios nos proveyó y asegurarnos una victoria en la pelea de la buena batalla de la fe. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Él va delante nuestro. Que el Señor nos bendiga, hermanos.